Mi hermano tenía un título de la Ivy League. Yo era solo la fracasada. En su fiesta de ascenso, anunció, la empresa inútil de mi hermana será mía pronto. Papá aplaudió. Yo no dije nada. Pero a la mañana siguiente, cuando llegaron para tomar el control. Soy Isabela, tengo 32 años y soy la fundadora de una empresa tecnológica de $55 millones que comenzó en mi dormitorio. Estudiante de Stanford que abandonó, así me llamaban. Mi hermano, con su perfecto MBA de Harvard, siempre fue el hijo modelo. Papá sonreía con orgullo ante cada uno de sus logros, mientras que mi camino poco convencional solo me ganaba desaprobación. En su fiesta de ascenso a vicepresidente el viernes pasado, el champán fluía. Mi hermano chocó su copa y anunció, mi próximo proyecto será tomar el control de la inútil empresa de mi hermana. Papá incluso aplaudió. Yo no dije nada, solo sonreí. No tenían ni idea de lo que les esperaba a la mañana siguiente. Antes de contarte cómo el intento de mi hermano de robar mi empresa fracasó espectacularmente, déjame saber desde dónde nos estás viendo y pulsa el botón de suscripción si alguna vez alguien subestimó tu potencial. Creciendo en nuestra casa suburbana de Boston, las divisiones fueron claras desde el principio. Mi hermano Mateo era 4 años mayor, académicamente brillante y el heredero natural del legado familiar de éxito. Desde sus perfectas calificaciones en la escuela primaria hasta sus trofeos de equipo de debate en la secundaria, Mateo era todo lo que mi padre quería en un hijo. ¿Y por qué no? Mi padre, Ricardo Parker, era un ejecutivo bancario de tercera generación que medía el éxito en títulos, puestos de trabajo y conexiones. Su propio diploma de Harvard colgaba prominentemente en su estudio, junto a fotos de apretones de manos con senadores y CEOs. La educación es el único camino hacia el respeto, diría durante nuestras cenas dominicales. El nombre Parker tiene peso porque nos lo ganamos con credenciales. Mateo asentía solemnemente mientras yo movía la comida en mi plato. Mi madre, Sofía, era más gentil, pero rara vez contradecía a mi padre, una exprofesora de literatura que renunció a su carrera cuando nació Mateo. Ella canalizaba su intelecto en la gestión de nuestro hogar con perfecta eficiencia. A veces, la sorprendía observándome con una suave sonrisa, mientras desarmaba computadoras viejas en el garaje, pero nunca fomentó abiertamente lo que mi padre llamaba trastear. Isabela tiene pasatiempos creativos, diría diplomáticamente cuando los amigos de la familia preguntaban por mis intereses. Nunca, Isabela es brillante con la tecnología, o Isabela podría revolucionar cómo usamos el software. Solo pasatiempos, como si estuviera haciendo pulseras de la amistad en lugar de escribir código. Tenía 9 años cuando construí mi primera computadora con piezas. Mateo, de 13 años y ya preparándose para la escuela secundaria correcta, que lo llevaría a la universidad correcta, entró al garaje donde los componentes estaban esparcidos por el banco de trabajo. Papá dice que estás perdiendo el tiempo con esta chatarra, dijo, recogiendo una placa de circuito y dejándola caer con descuido. No es chatarra, respondí, quitándosela. Esto va a funcionar. Te lo mostraré. Mateo se rió. A nadie le importa si funciona. Nadie gana dinero jugando con piezas de computadora. Por eso papá se preocupa por tu futuro. Esa noche, cuando mi computadora ensamblada se encendió perfectamente, corrí a la sala de estar donde mis padres estaban entreteniendo al profesor de matemáticas de Mateo, quien había venido a cenar para discutir su extraordinario potencial. Construí una computadora que funciona, anuncié sin aliento. Desde cero, venid a ver. Mi padre levantó la vista con ligera irritación. Ahora no, Isabela. Estamos discutiendo las opciones avanzadas de tu hermano. Mateo sonrió con suficiencia desde su lugar de honor en la mesa. Regresé al garaje sola, dolida y más decidida. Esa computadora se convirtió en mi primer amigo de verdad, el único lugar donde mis ideas importaban. A los 14 años, estaba programando programas sencillos, mientras Mateo se preparaba para Harvard. Mi padre lo llevaba a visitas universitarias y reuniones de exalumnos, mientras yo me quedaba en casa para concentrarme en mejorar mis calificaciones. Mis calificaciones eran en su mayoría A, con una B ocasional en materias que no lograban captar mi interés, pero no eran el registro perfecto de sobresalientes que Mateo mantenía. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano?, se convirtió en el estribillo de mi adolescencia.
La pregunta siempre se formulaba con una decepción agotadora que calaba más hondo de lo que lo hubiera hecho la ira. El verano antes de mi último año, desarrollé una aplicación sencilla que organizaba notas de estudio y generaba automáticamente preguntas de práctica. Se extendió por mi escuela secundaria como un reguero de pólvora. Una startup de educación local ofreció comprarla por $5.000. En la cena, les conté emocionada a mi familia sobre la oferta. Eso está bien, querida, dijo mi madre. Una carrera adecuada requiere cimientos adecuados, replicó mi padre. Esta pequeña aplicación es una buena práctica para proyectos universitarios, pero centrémonos en tus solicitudes. Con tus calificaciones, deberíamos considerar algunas universidades seguras. Mateo, de vuelta de su primer año en Harvard, añadió, el mercado de aplicaciones ya está saturado. La mayoría fracasan en un año. Vendí la aplicación al día siguiente y escondí el cheque en el cajón de mi escritorio. Su falta de fe fue dolorosa, pero algo dentro de mí lo convirtió en combustible. Un día, me prometí, verían lo que yo podría construir. Un día, tendrían que reconocer que mi camino, diferente como era, tenía valor. Cuando llegó mi carta de aceptación de Stanford, mi padre finalmente mostró un atisbo de orgullo. Stanford no era Harvard, pero su programa de ciencias de la computación era de clase mundial. Quizás mi trasteo tenía un potencial legítimo después de todo. Las conexiones en Silicon Valley podrían ser valiosas, admitió. Tu hermano puede presentarte a la gente adecuada en el sector bancario cuando te gradúes. Incluso mi aceptación fue vista a través del prisma de cómo podría permitirme seguir el camino de mi hermano eventualmente. Pero por primera vez, se me permitía moverme en mi propia dirección, y eso era suficiente. No sabía entonces cuán bruscamente nuestros caminos divergirían, o cuán amargamente mi familia respondería a mis elecciones. Stanford era todo lo que había soñado y más. Por primera vez, estaba rodeada de personas que hablaban mi idioma, que se emocionaban con el código elegante y las posibilidades tecnológicas. Mi compañera de habitación, Clara, era estudiante de ingeniería mecánica que se quedaba despierta hasta tarde debatiendo la ética tecnológica conmigo. Mis profesores valoraban mi pensamiento fuera de lo común en lugar de penalizarlo. Mientras tanto, en el este, Mateo prosperaba en la Harvard Business School. Cada llamada telefónica familiar incluía actualizaciones sobre sus victorias en competiciones de casos, sus prestigiosas ofertas de pasantías y los influyentes profesores que lo habían tomado bajo su ala. Mi padre pasaría 30 minutos detallando los logros de Mateo, y luego preguntaría, casi como una ocurrencia tardía, ¿y qué tal tus clases, Isabela? Sin embargo, yo estaba haciendo más que solo asistir a clases. A mediados de mi segundo año, dedicaba cada minuto libre a un problema que había capturado mi imaginación. Los sistemas de verificación de identidad digital utilizados por la mayoría de las empresas estaban obsoletos, eran engorrosos y vulnerables. Creía que podía crear algo mejor, algo que combinara seguridad con simplicidad. Entre clases, programaba en cafeterías, mis dedos volando sobre el teclado mientras construía y reconstruía mi solución. Fue en Berkeley, justo al salir del campus, donde conocí a Santiago Meta, un ejecutivo de seguridad de software de unos 40 años que recientemente había vendido su empresa. Estaba depurando una sección de código particularmente frustrante, cuando él se sentó en la mesa de al lado. Después de una hora de verme murmurar para mí misma, finalmente habló, tu enfoque para la secuencia de autenticación es interesante, pero ¿has considerado un modelo de verificación distribuido? Levanté la vista, suspicaz al principio, luego intrigada, mientras entablábamos conversación. Cuando cerraron el local, habíamos llenado servilletas con diagramas y posibilidades. Santiago comprendió inmediatamente lo que intentaba construir y por qué era importante. Esto podría ser revolucionario si lo ejecutas bien, dijo mientras finalmente recogíamos nuestras cosas. La mayoría de las empresas todavía utilizan métodos de verificación diseñados hace 15 años. Las brechas de seguridad son enormes. Empezamos a reunirnos semanalmente, Santiago me asesoraba en los aspectos más complejos del proyecto. 3 meses después, me hizo la pregunta que cambiaría todo, ¿cuál es tu plan para esto después de graduarte? Dudé. Convertirlo en una startup de verdad, supongo, una vez que tenga mi título. Santiago negó con la cabeza. Este campo avanza demasiado rápido. Para cuando te gradúes, alguien más habrá detectado la misma oportunidad.
Necesitas decidir si esto es un proyecto escolar o una empresa. Una empresa, definitivamente, respondí sin dudar. Entonces conozco a algunas personas que deberías conocer. Pero preguntarán por qué deberían invertir en una estudiante con atención dividida, en lugar de en una fundadora que está totalmente comprometida. Esa noche apenas dormí, dándole vueltas a las posibilidades en mi mente. Por la mañana, supe lo que tenía que hacer, y me aterrorizaba. La siguiente cena familiar fue durante las vacaciones de primavera. Me senté a la mesa del comedor, donde había crecido, picoteando el asado de mi madre, mientras Mateo les contaba a todos historias de los ejecutivos de Morgan Stanley que había impresionado durante su entrevista de pasantía. Prácticamente me ofrecieron el puesto de verano en el acto, dijo, aceptando el asentimiento aprobatorio de mi padre como si fuera un derecho. El director dijo que mi análisis de su estrategia de expansión del mercado asiático mostraba una perspicacia inusual. Ese es mi chico, dijo mi padre, rellenando la copa de vino de Mateo. Siguiendo el plan perfectamente, título, experiencia bancaria de primer nivel, luego trayectoria de gestión. Serás director a los 35, solo observa. Mi madre se volvió hacia mí con su sonrisa social practicada. ¿Y cómo va Stanford, querida? ¿Tus profesores siguen contentos con tu trabajo? Dejé el tenedor y respiré hondo. En realidad, tengo noticias. He estado trabajando en un sistema de verificación de identidad digital que resuelve importantes problemas de seguridad con los modelos actuales. Un ex ejecutivo de tecnología me ha estado asesorando, y ha organizado reuniones con algunos inversores ángeles el próximo mes. Mi padre frunció el ceño ligeramente, pero asintió. Buena experiencia de pasantía. Las credenciales tecnológicas te darán versatilidad después de la graduación. Esa es la cuestión, continué, con el corazón latiendo con fuerza. Esto no es una pasantía. Estoy fundando una empresa. Me tomaré una excedencia de Stanford para dedicarme a esto a tiempo completo. El silencio que siguió se sintió eterno. La sonrisa de mi madre se congeló. Mi padre dejó su copa de vino con cuidado deliberado. Mateo resopló. ¿Estás qué?, preguntó finalmente mi padre, con voz peligrosamente baja. Dejando los estudios, al menos temporalmente. Esta es una oportunidad sensible al tiempo, y necesito darle todo ahora mismo. Absolutamente no, dijo rotundamente. Ningún hijo mío tira una educación por una fantasía de startup. No es una fantasía, insistí. La tecnología funciona. La necesidad del mercado es real. Santiago cree en ello lo suficiente como para hacer presentaciones a inversores serios. Santiago, repitió mi padre. ¿Quién es esta persona que le dice a mi hija de 20 años que deje Stanford? Mateo se recostó en su silla, disfrutando del espectáculo. Vamos, Isabela. ¿Sabes la tasa de fracaso de las startups tecnológicas? Más del 90%. Estás siendo ingenua. Escucha a tu hermano. Mi padre dijo, él entiende la realidad empresarial, punto. Yo entiendo la realidad tecnológica, le repliqué, con la voz cada vez más fuerte. Y la realidad es que esta oportunidad no esperará 2 años más. Mi madre finalmente habló, con voz suave. Quizás podrías reducir tu carga académica en su lugar. Trabajar en tu proyecto a tiempo parcial. Ese enfoque garantizaría el fracaso, dije. Necesito comprometerme por completo. El rostro de mi padre se había puesto de un rojo alarmante. Si dejas Stanford, estás sola. Sin apoyo financiero, sin conexiones, sin nada. ¿Está claro? Ricardo, protestó débilmente mi madre, pero se quedó en silencio ante su mirada. Esperaba este tipo de comportamiento irresponsable de los hijos de otras personas, continuó. No de un Parker. Tu hermano nunca tiraría su futuro por un sueño imposible. Mi futuro no se está tirando por la borda, dije, conteniendo las lágrimas. Simplemente está tomando un camino diferente. Mateo negó con la cabeza con preocupación exagerada. Primero la obsesión por las computadoras, ahora la empresaria desertora. Siempre necesitas ser diferente, ¿verdad, hermana? Me levanté de la mesa. No hago esto para ser diferente. Lo hago porque es la decisión correcta para esta tecnología y para mí.
Siéntate, ordenó mi padre. No hemos terminado de discutir esta tontería. Pero yo ya me estaba alejando. Volveré a California mañana. Te avisaré cómo van las reuniones con los inversores. Si sales por esa puerta comprometida con esta locura, me gritó mi padre, no esperes una red de seguridad cuando falle. Me detuve en la puerta, mirando a mi familia. Mi padre furioso, mi madre dividida, y Mateo observando con una superioridad complaciente. No necesitaré una, dije, y me fui. Esa noche, sola en la habitación de mi infancia, la duda se apoderó de mí. ¿Estaba cometiendo un error catastrófico? ¿Tirando por la borda el prestigio y la seguridad de Stanford por una aventura incierta? Pero cuando abrí mi laptop y vi el código que había creado, sentí que la certeza regresaba. Valía la pena luchar por esto. Esto podría funcionar. A la mañana siguiente, mi madre me llevó al aeropuerto en un silencio incómodo. Mientras nos deteníamos en la zona de salidas, finalmente habló, tu padre cederá eventualmente. Solo quiere seguridad para ti. Lo sé, dije, aunque no lo creía. Llámame cuando aterrices, dijo brevemente, apretándome la mano. Con mi bolso de laptop al hombro y determinación en mi corazón, entré a la terminal, dejando atrás el peso de las expectativas familiares. Estaba aterrorizada, eufórica y completamente sola. Aterricé en San Francisco con $3,000 en ahorros, mi portátil y un plan que parecía encogerse ante la realidad. Mi dormitorio universitario ya no era una opción, dado que había solicitado una excedencia formal de Stanford. Afortunadamente, Clara me conectó con su prima, quien necesitaba compañeras de piso para su apartamento en el distrito de la Misión. Terminé en un comedor convertido, separado de la sala de estar por una cortina endeble, compartiendo el espacio con otras 3 jóvenes que perseguían sus propios sueños. El diminuto espacio era justo lo suficientemente grande para un colchón individual y un escritorio, donde instalé mi computadora. El alquiler se llevó la mitad de mis ahorros, dejándome con semanas, no meses, para hacer que algo sucediera. Vivía de ramen y café, programando 18 horas al día, refinando mi sistema de verificación hasta que mi visión se nublaba y mis dedos se acalambraban. Santiago organizó 3 reuniones con inversores ese primer mes. Practiqué mi discurso sin cesar, explicando complejos protocolos de seguridad en términos que cualquiera pudiera entender. Los 2 primeros inversores lo rechazaron, uno dijo que yo era demasiado inexperta, el otro estaba preocupado por mi edad y mi estatus de abandono escolar. La tercera reunión fue con Camila Rivera, una ex ejecutiva de PayPal que ahora dirigía un pequeño fondo de capital riesgo, centrado en innovaciones de seguridad. Me interrogó durante 2 horas, desafiando cada suposición, haciendo preguntas que me llevaron al límite de mis conocimientos. Salí convencida de que había vuelto a fracasar. 3 días después, Camila llamó. Todavía no estoy segura de ti, dijo sin rodeos. Pero tu tecnología es sólida. ¿Cómo te sentirías con $50,000 en financiación inicial, espacio de oficina en nuestra incubadora y 3 meses para demostrar tu concepto? Casi se me cae el teléfono. Me sentiría increíble con eso. Bien. Prepárate para los 3 meses más difíciles de tu vida. No exageraba. La inversión venía con hitos brutales y revisiones semanales de progreso, donde Camila cuestionaba todo. Contraté a mi primer miembro del equipo, Raj Patel, un brillante ingeniero de seguridad que aceptó un recorte salarial masivo para unirse, porque creía en nuestra misión. Juntos, superamos desafíos técnicos que a veces parecían insuperables. A las 6 semanas, nos topamos con un error crítico que amenazaba toda la arquitectura. Durante 3 días seguidos, apenas salimos de la oficina, durmiendo en colchonetas de yoga bajo nuestros escritorios. Mi familia me llamó repetidamente durante este periodo, pero dejé que todo fuera al buzón de voz, incapaz de lidiar con su juicio mientras luchaba por sobrevivir. Cuando finalmente resolvimos el problema, creando una solución elegante que en realidad mejoró nuestro diseño original, escuché mis mensajes. Mi madre expresó una preocupación genérica. Mi padre exigió saber cuándo iba a entrar en razón. Mateo había llamado para contarme sobre su puesto de asociado de verano en Goldman Sachs y para preguntar si ya necesitaba ayuda con mi currículum. Los borré todos sin responder y me sumergí de nuevo en el trabajo. Al cabo de 3 meses, teníamos un prototipo funcional y nuestro primer cliente pequeño, una cooperativa de crédito regional dispuesta a probar nuestro sistema de verificación.
Camila extendió nuestra financiación con otros $100.000. No estás fracasando tan espectacularmente como la mayoría de las startups en esta etapa, dijo, lo cual, viniendo de ella, era un gran elogio. Al sexto mes, ya teníamos un nombre propio, SecurePass, y 3 clientes de pago. Nos mudamos de la incubadora a una pequeña oficina en Oakland, donde el alquiler era más barato. Contraté a 2 ingenieros más y a una persona de desarrollo de negocio, Diego Ross, que tenía experiencia en la venta de soluciones de seguridad a instituciones financieras. Diego se convirtió en mi mano derecha y mi aliado más cercano. A diferencia de Santiago, que era un asesor ocasional, Diego estaba en la trinchera a diario, ayudando a traducir nuestra brillantez técnica en valor de negocio que los clientes pudieran entender. Donde yo a veces era torpe en las reuniones, Diego era suave y persuasivo. Nos complementábamos perfectamente. Hacemos un buen equipo, dijo una noche, mientras celebrábamos la firma de nuestro 10º cliente. Tú lo construyes, yo lo vendo, y juntos cambiamos cómo funciona la identidad online. Nuestro pequeño equipo se convirtió en mi nueva familia. Trabajábamos horas ridículas, celebrábamos pequeñas victorias con champán barato y nos apoyábamos mutuamente a través de los constantes desafíos de la vida de una startup. Cuando a la madre de Raj le diagnosticaron cáncer, ajustamos los horarios para que él pudiera volar a casa cada 2 fines de semana. Cuando nuestra ingeniera más reciente, Elena, rompió con su novia y perdió su apartamento la misma semana, se quedó en mi sofá durante un mes. Un año después de fundar SecurePass, finalmente regresé a casa por Navidad. Había estado evitando las reuniones familiares, poniendo excusas sobre las exigencias del trabajo, pero mi madre insistió. Solo 2 días, suplicó. Tu padre se ha calmado. No se había calmado. La cena fue insoportable, con mi padre haciendo preguntas incisivas sobre mi pequeño proyecto y cuando planeaba regresar a la educación real. Mateo, ahora analista en Goldman Sachs, pasó la noche soltando nombres de clientes importantes y mencionando su impresionante salario. ¿Cuánto te estás pagando a ti misma estos días, Isabela?, preguntó con falsa preocupación. La verdad era que me pagaba lo justo para cubrir mi parte del alquiler y los gastos básicos, invirtiendo todo lo demás en la empresa. Pero solo sonreí y dije, suficiente. Sabes, continuó Mateo, agitando su bourbon, la burbuja tecnológica no durará para siempre. Cuando estalle, desearás tener ese título de Stanford al que recurrir. Gracias por tu preocupación, respondí con calma. Más tarde esa noche, mi madre vino a mi habitación y se sentó en el borde de la cama, como cuando yo era pequeña. ¿Estás realmente bien, Isabela? De verdad. Por un momento, consideré contárselo todo, el estrés financiero, el miedo constante al fracaso, la soledad del liderazgo. En cambio, le mostré nuestra lista de clientes y una demostración en mi laptop. Estamos protegiendo las identidades digitales de las personas, mamá. Haciendo Internet más seguro, y somos buenos en ello. Ella miró la pantalla con interés genuino por primera vez. Estoy orgullosa de ti, dijo suavemente. Incluso si a tu padre le cuesta mostrarlo. De vuelta en California, tuvimos un avance inesperado. Una importante filtración de datos en un competidor puso nuestro modelo de seguridad superior en el punto de mira. De repente, nuestros teléfonos no paraban de sonar. Me encontré hablando en conferencias de seguridad, siendo citada en publicaciones tecnológicas y atendiendo consultas de asociaciones de empresas para las que antes solo había soñado con trabajar. 2 años después de dejar Stanford, SecurePass cerró una ronda de la serie de $4 millones, valorando la empresa en 15 millones. Nos mudamos a una oficina real en San Francisco, crecimos a 20 empleados y yo finalmente comencé a pagarme un salario razonable. La noche después de cerrar la ronda de financiación, me senté sola en mi nuevo apartamento, el primer lugar donde había vivido sin compañeros de piso. Tenía vistas a la bahía, muebles que no venían de Craigslist y una empresa en crecimiento que cambiaba el funcionamiento de la identidad digital. Debería haber sentido nada más que triunfo. En su lugar, llamé a mi padre. SecurePass acaba de cerrar una ronda de financiación de $4 millones, le dije cuando contestó. La empresa está valorada en 15 millones. Una pausa. Eso está bien, Isabela. Me alegra saber que tu proyecto va bien. No es un proyecto, papá. Es una empresa real que resuelve problemas reales.
Bueno, tu hermano acaba de ser ascendido a asociado, 2 años antes de lo previsto, el más joven de su división. Lo van a poner en el equipo de expansión de Tokio. Cerré los ojos, sin estar segura de qué esperaba. Felicidades a él. Aún podrías volver y terminar tu carrera, ¿sabes? Nunca es demasiado tarde para obtener credenciales adecuadas. Colgué y me prometí a mí misma que dejaría de buscar su aprobación. El éxito de mi empresa tendría que ser suficiente validación. Ya no necesitaba que mi familia creyera en mí. Tenía pruebas de que tenía razón. 3 años después, SecurePass se había convertido en el estándar de la industria para la verificación de identidad digital. Nuestra lista de clientes incluía 5 bancos importantes, docenas de empresas de tecnología financiera y contratistas gubernamentales. Con 120 empleados en oficinas en San Francisco, Austin y un pequeño puesto avanzado en Londres, ya no éramos la startup modesta que operaba desde un almacén reformado. Las publicaciones de negocios comenzaron a fijarse en nosotros. Fast Company nos nombró una de las empresas más innovadoras en ciberseguridad. Forbes me incluyó en su lista 30 menores de 30 para tecnología empresarial. Cuando TechCrunch publicó un artículo llamándome la mujer que revoluciona la identidad digital, mi madre envió flores a mi oficina. Mi padre no envió nada. Mateo había continuado su ascenso meteórico en el mundo bancario, ahora vicepresidente de la división internacional de Goldman, con sede en Nueva York. Nuestros caminos se cruzaban ocasionalmente en eventos de la industria donde se superponían los mundos financiero y tecnológico. Había dominado el arte de reconocer mi éxito, mientras lo socavaba sutilmente. Impresionante trabajo con SecurePass, diría lo suficientemente alto para que otros lo oyeran, antes de añadir en voz baja, aunque me pregunto por tus costos de adquisición de clientes, nuestros analistas creen que son insostenibles. En las reuniones familiares, a las que asistía cada vez con menos frecuencia, mi padre seguía presentando a Mateo como mi hijo, el vicepresidente de Goldman Sachs, con un orgullo descarado. Yo era mi hija, Isabela, sin ningún identificador profesional, como si mi empresa no existiera. El verano que cumplí 28 años, un importante conglomerado tecnológico se nos acercó con una oferta de adquisición, $100 millones. Era una suma de dinero que cambiaba vidas, suficiente para que todos los involucrados con SecurePass desde el principio tuvieran la vida resuelta. Mi equipo directivo estaba dividido sobre si aceptar. Para esto construimos esto, argumentó Diego, para salir con éxito y pasar al siguiente desafío. Apenas hemos rascado la superficie de lo que nuestra tecnología puede hacer, repliqué. Si nos mantenemos independientes, podríamos valer 5 veces esto en 2 años. Después de semanas de debate y diligencia debida, decidí rechazar la oferta. Fue la decisión de negocios más difícil que había tomado, renunciando a una riqueza segura por un riesgo y trabajo continuos. Cuando la noticia de que habíamos rechazado el acuerdo se filtró, la reacción de la industria fue mixta. Algunos lo llamaron visionario, otros tonto. Mi padre lo llamó prueba de inmadurez. Solo una persona que abandonó la universidad rechazaría $100 millones, dijo durante una rara cena familiar a la que asistí en Boston. Ningún empresario con la educación adecuada tomaría una decisión tan emocional. No fue emocional, le respondí, manteniendo la compostura. Fue estratégica. Nuestras proyecciones de crecimiento y la hoja de ruta tecnológica respaldan una valoración mucho más alta. Apostando con el dinero de los inversores, comentó Mateo, sacudiendo la cabeza. Una estrategia audaz. Nuestros inversores apoyaron la decisión por unanimidad, dije, lo cual era cierto. Camila, ahora presidenta de nuestra junta, había sido mi mayor defensora de la independencia. Te vi en Forbes, interrumpió mi madre, claramente tratando de cambiar de tema. La foto era preciosa. La lista de Forbes es en su mayoría bombo publicitario, dijo Mateo. Necesitan llenar esos puestos con candidatos diversos. Dejé el tenedor, sin apetito. Mi género no tuvo nada que ver con la construcción de una empresa valorada en $55 millones. Mi padre suspiró profundamente. Ahí vas de nuevo con esas valoraciones. Dinero de papel, Isabela. No es real hasta que alguien realmente compre la empresa, lo cual te niegas a permitir. Más tarde esa noche, escuché a Mateo al teléfono en el estudio de mi padre, con la puerta ligeramente entreabierta. Sí.
Confidencialmente, me preocuparían sus protocolos de seguridad. Sí, la empresa de mi hermana. La tecnología parece buena en papel, pero la implementación ha sido apresurada. Como miembro de la familia, tengo información que el mercado no tiene. Solo sugiero una debida diligencia adicional antes de cualquier discusión de asociación. Abrí la puerta. Mateo levantó la vista momentáneamente, sobresaltado, luego continuó con suavidad: tengo que irme. Continuaremos esta discusión mañana. Colgó y me sonrió. Solo poniéndome al día con algunos colegas. ¿Estabas advirtiendo a alguien para que no hiciera negocios con SecurePass? Claro que no, se burló. Estaba explicando algunas dinámicas de la industria a un miembro junior del equipo. Te escuché, Mateo. Estabas socavando deliberadamente mi empresa. Se enderezó el saco de su traje a medida. Estaba ofreciendo una evaluación honesta basada en mi experiencia financiera. Eso es lo que hago. No tienes idea de lo que implican realmente nuestros protocolos de seguridad. Nunca has pedido una sesión informativa técnica o una demostración de producto. Sé lo suficiente, dijo con desdén. Mira, Isabela, el mundo bancario es pequeño. Tengo una reputación profesional que mantener. Si mis colegas me preguntan sobre SecurePass, les doy mi opinión honesta. ¿Tu opinión basada en qué? En tu ego herido de que mi pequeño proyecto tuvo éxito sin un título de Harvard. Se rió, pero sus ojos estaban fríos. No todo gira en torno a ti y tu rebelión de desertora. Algunos de nosotros tenemos responsabilidades reales en instituciones establecidas. A la mañana siguiente me fui sin despedirme, volando de regreso a San Francisco con una nueva comprensión de cuán profunda se había vuelto la brecha familiar. No era solo que no me apoyaran, estaban trabajando activamente en mi contra. Mateo veía mi éxito como una amenaza a su narrativa de superioridad, y mi padre lo permitía. Durante el año siguiente, me entregué a hacer crecer SecurePass con renovada determinación. Nos expandimos a Europa, desarrollamos nuevas líneas de productos para la verificación de identidad en el sector de la salud y fortalecimos nuestra tecnología central. Nuestra valoración siguió aumentando, llegando finalmente a los $55 millones tras una ronda de la Serie B liderada por un importante fondo de capital de riesgo de Silicon Valley. Mientras tanto, Mateo también estaba haciendo sus movimientos. Fue ascendido a director de la recién creada división de asociaciones de tecnología financiera de Goldman, posicionándose en la intersección de la banca tradicional y el sector tecnológico, mi sector. De repente, aparecía en todas las mismas conferencias y eventos de la industria, presentándose como un experto en el mismo campo que yo había sido pionera. Más preocupante aún, comencé a escuchar de contactos de la industria que Mateo estaba teniendo reuniones con nuestros competidores, explorando oportunidades de asociación que desafiarían directamente la posición de SecurePass en el mercado. Cuando se le confrontó por correo electrónico, desestimó mis preocupaciones como paranoia. Negocios son negocios, escribió. Nada personal. Pero a mí me pareció intensamente personal. Cuando me llamó para invitarme a su fiesta de ascenso, después de años de contacto mínimo y socavamiento activo, la invitación me pareció sospechosa. ¿Por qué asistiría?, pregunté sin rodeos. La familia debe celebrar los logros juntos, respondió con suavidad. Papá viene para la ocasión. Significará mucho para él si tú también vienes. Contra mi mejor juicio y el consejo de mi equipo ejecutivo, acepté asistir. Quizás era hora de construir puentes en lugar de muros. Quizás todavía había esperanza para algún tipo de reconciliación familiar. Pronto descubriría cuán equivocada estaba. La fiesta de ascenso de Mateo se celebró en un club exclusivo de Manhattan, de esos sin letrero en la puerta y con membresía limitada a personas con la combinación adecuada de dinero y conexiones. Llegué deliberadamente informal, con pantalones negros sencillos y un suéter de cachemira, mi única concesión a la formalidad del evento, sin vestido de diseñador, joyas mínimas, cabello recogido en una simple cola de caballo. Este no era mi mundo, y no tenía ningún interés en fingir lo contrario. El contraste con los demás invitados fue inmediato y obvio. Mujeres con vestidos de cóctel cubiertas de diamantes, hombres con trajes a medida y relojes que costaban más que mi primer coche. Se agrupaban en círculos cerrados discutiendo pronósticos del mercado y casas de verano en los Hamptons. Me dirigí directamente a la barra y pedí un agua con gas.
El camarero levantó una ceja, pero no dijo nada. Mientras giraba para observar la sala, una mujer de unos 40 años se me acercó con la mano extendida. «Eres Isabella Parker, ¿verdad? ¿De Secure Pass?» Asentí, sorprendida de ser reconocida. Vanessa Xiao, equipo de transformación digital de Morgan Stanley. Su sistema de autenticación es notable. Lo estamos implementando en nuestra plataforma de gestión de patrimonios el próximo trimestre. Gracias, dije, genuinamente complacida. El equipo de implementación dice que sus líderes técnicos son excelentes para trabajar. Leí su artículo en Cyber Security Journal sobre los nodos de verificación distribuidos. Un enfoque brillante para el problema del hombre en el medio, punto. Antes de que pudiera responder, se unió otro ejecutivo bancario, y luego otro. Pronto me vi rodeada de personas que hacían preguntas reflexivas sobre la tecnología de Secure Pass y las estrategias de implementación. Por primera vez esa noche, me sentí a gusto, discutiendo el trabajo que amaba con personas que entendían su valor. No me di cuenta de que Mateo observaba desde el otro lado de la sala, su expresión ensombreciéndose a medida que la reunión improvisada a mi alrededor crecía. No vi el ceño fruncido de mi padre, al darse cuenta de que algunos de sus colegas bancarios estaban más interesados en hablar con su hija desertora que en celebrar a su hijo educado en Harvard. La parte formal de la noche comenzó con la cena, con Mateo y sus superiores de Goldman Sachs sentados en la mesa principal. Fui relegada a una mesa lateral con conocidos lejanos y personal subalterno. Mi padre, sentado cerca de Mateo, se puso de pie para ofrecer el primer brindis. «Por mi hijo», dijo, levantando su copa de champán, quien ha ejemplificado los valores familiares Parker de excelencia, perseverancia y adhesión al camino probado del éxito. De pregrado de Harvard a la Escuela de Negocios de Harvard a Goldman Sachs, ascendiendo en las filas por mérito e inteligencia. Mateo representa todo lo que he tratado de inculcar a mis hijos sobre el valor de una educación adecuada y el respeto por las instituciones establecidas. La sala aplaudió. Mi madre me lanzó una mirada de disculpa desde su mesa. Mantengo una expresión neutral, acostumbrada a estas sutiles indirectas a estas alturas. A medida que avanzaba la cena, Mateo se movía por la sala, cada vez más animado con cada copa de champán. Lo noté acurrucado con un grupo de hombres que no reconocí, gesticulando enfáticamente, y ocasionalmente, mirándome. Lo que sea que estuviera discutiendo, parecía involucrarme. Después del postre, mientras se servía el café, Mateo golpeó su copa para llamar la atención. La sala se silenció, anticipando un discurso del invitado de honor. Gracias a todos por venir a celebrar este hito conmigo, comenzó. Goldman Sachs ha sido mi hogar profesional durante 8 años, y este ascenso a jefe de la división de asociaciones FinTech representa un emocionante nuevo capítulo. Siguieron comentarios estándar sobre gratitud a los mentores y entusiasmo por las oportunidades futuras. Luego su tono cambió sutilmente. A medida que miramos hacia el futuro de la tecnología financiera, debemos distinguir entre startups efímeras y empresas verdaderamente sostenibles. Mi nuevo rol se centrará en identificar objetivos de adquisición y oportunidades de asociación que fortalezcan la posición de Goldman en el ecosistema digital. Hizo una pausa, su mirada me encontró entre la multitud. Una pequeña sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. De hecho, me complace anunciar que mi primer gran proyecto será liderar la adquisición y reestructuración de una determinada empresa de verificación de seguridad que, si bien es innovadora, ha sufrido de una gestión aficionada y una deriva estratégica. La sala quedó en completo silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí. El pequeño experimento tecnológico de mi hermana tiene potencial, continuó Mateo, con voz rebosante de condescendencia, pero requiere una supervisión adulta adecuada antes de que pueda servir realmente a clientes institucionales. Me complace anunciar que, a partir del próximo trimestre, Secure Pass pasará a formar parte del paraguas de Goldman y finalmente recibirá la gestión profesional que merece. Jadeos y murmullos recorrieron la sala. Mi padre sonreía de verdad, asintiendo con aprobación ante esta emboscada pública. Mi madre parecía conmocionada, cubriéndose la boca con la mano. Me quedé perfectamente inmóvil, mi mente acelerada. Goldman no había hecho ninguna oferta para adquirir Secure Pass. Habíamos tenido discusiones preliminares de asociación con su equipo de banca digital, pero nada que se acercara a las conversaciones de adquisición. Lo que Mateo describía era o una fantasía o algo más siniestro.
Él levantó su copa para traer de vuelta a los negocios familiares descarriados al redil. Mi padre aplaudió con fuerza, uniéndose a un puñado de aplausos incómodos de otros que parecían inseguros de lo que estaba sucediendo, pero poco dispuestos a parecer poco solidarios. Cada instinto me decía que me levantara, que contradijera públicamente las escandalosas afirmaciones de Mateo, que defendiera mi empresa y mi liderazgo. En cambio, me levanté lentamente de mi asiento, puse mi servilleta sobre la mesa y caminé tranquilamente hacia la salida, sin decir una palabra. Mientras esperaba el ascensor, mi teléfono vibró con un mensaje de Camila: llámame de inmediato. Algo extraño está sucediendo con las transferencias de acciones. Luego otro de Diego, abogados de Goldman solicitando documentos de due diligence. ¿Qué está pasando? Y un tercero de nuestro consejero general, entidades desconocidas acumulando acciones a través de empresas fantasma. Posible acción hostil. Las piezas encajaron. Esto no era solo la jactancia borracha de Mateo. Esto era un ataque coordinado a mi empresa, uno que había estado en preparación durante algún tiempo. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, mi padre apareció en el pasillo. Eso fue de mala educación, Isabela. Irte durante el anuncio de tu hermano. No hubo ningún anuncio, respondí con frialdad. Hubo una fantasía, o más probablemente, un intento de adquisición hostil que fracasará espectacularmente. Él suspiró profundamente. Siempre el drama. Mateo está tratando de salvarte de ti misma. El mercado se está volviendo contra las empresas tecnológicas puras. Ser adquirido por Goldman es el mejor resultado posible para esa pequeña startup tuya. Esa pequeña startup vale $55 millones, emplea a más de 100 personas y no está en venta. Todo está en venta al precio correcto, dijo con desdén. Y todo tiene el dueño correcto. Algunas empresas necesitan un liderazgo experimentado de personas con credenciales adecuadas. El ascensor llegó. Entré y me giré para mirarlo. Nunca me has preguntado qué hace SecurePass. Ni una sola vez en 7 años has mostrado un interés genuino en mi trabajo. ¿Y ahora crees que tú y Mateo saben mejor cómo dirigir mi empresa? Somos familia, dijo como si eso lo explicara todo. La familia se cuida mutuamente. Te veré mañana por la mañana, respondí mientras las puertas comenzaban a cerrarse. Cuando este intento de adquisición hostil se estrelle y arda, espero una disculpa completa. Él se rió incrédulamente. ¿De quién? De ambos, dije mientras las puertas se cerraban entre nosotros. En el taxi de regreso a mi hotel, hice llamada tras llamada, movilizando a nuestro equipo legal, a nuestra junta directiva y a nuestros mayores inversores. Para medianoche, tenía una imagen clara de lo que estábamos enfrentando y una estrategia para contrarrestarlo. Goldman, a través de una serie de empresas fantasma y compras a terceros, había estado acumulando silenciosamente acciones de SecurePass cada vez que estaban disponibles en los mercados secundarios. También habían estado acercándose a nuestros inversores en etapa inicial con ofertas premium por sus participaciones. Todavía no tenían suficiente para el control, pero se estaban moviendo agresivamente. Lo que no sabían, lo que Mateo y su arrogancia no habían logrado descubrir, era que yo había anticipado esta posibilidad hace años. Después de ver a otros fundadores perder sus empresas por tácticas similares, había trabajado con nuestro equipo legal para crear una estructura corporativa que hacía que las adquisiciones hostiles fueran casi imposibles. Dormí 3 horas esa noche, despertando a las 5 de la madrugada para finalizar nuestra contraestrategia con el equipo. A las 7, vestía mi atuendo de negocios más formal. Cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable. Hoy no era un día para la estética casual de Silicon Valley. Hoy era la guerra. A las 8:30, entré en la oficina satélite de SecurePass en Nueva York, donde se llevaría a cabo nuestra reunión de emergencia de la junta directiva. A las 8:45, todas las partes relevantes estaban reunidas, virtualmente o en persona. En marcha. Estábamos listos. A las 9:15, justo a tiempo, Mateo llegó con mi padre y 3 abogados de Goldman, esperando comenzar las discusiones de adquisición con un objetivo debilitado y sorprendido. En cambio, me encontraron a la cabeza de la mesa de conferencias, flanqueada por nuestra consejera general, nuestra junta directiva completa en las pantallas de vídeo detrás de mí y un equipo de abogados especializados expertos en la defensa contra adquisiciones hostiles. La batalla por SecurePass estaba a punto de comenzar,
y no tenían idea de en qué se estaban metiendo. La sala de conferencias quedó en silencio cuando Mateo y su séquito entraron. Su sonrisa confiada flaqueó ligeramente al ver las fuerzas reunidas de mi lado, pero se recuperó rápidamente, enderezando el saco de su traje a medida. Isabela, dijo con suavidad. Veo que has reunido a una gran audiencia para nuestra discusión. No es una discusión, corregí. Es una respuesta a tu acción hostil. Mi padre frunció el ceño, tomando asiento junto a Mateo. No hay nada hostil en rescatar una empresa de una gestión inexperta. Hice un gesto a nuestra abogada general, María Chen, quien había estado con Secure Pass desde nuestra ronda serial para que conste, por favor, digan sus nombres y funciones. Los abogados de Goldman se presentaron con la confianza practicada de hombres que rara vez perdían negociaciones. Mi padre se identificó como Ricardo Parker, representante de la familia. Mateo sonrió con suficiencia y dijo, Mateo Parker, pronto presidente ejecutivo de Secure Pass. Gracias, dije con calma. Ahora entiendo que creen haber acumulado suficientes acciones para forzar una discusión de adquisición. ¿Es eso correcto? Uno de los abogados de Goldman deslizó un documento por la mesa. Nuestra posición actual se describe aquí. Controlamos el 28% de las acciones en circulación y tenemos compromisos para que otro 15% se transfiera al final de la semana. Asentí, sin tocar el documento. ¿Y creen que esto les da ventaja para forzar una venta? Nos da una posición fuerte, respondió el abogado. Una que hace que la resistencia adicional sea impráctica y potencialmente perjudicial para el valor de las acciones. Mateo se inclinó hacia adelante, incapaz de contenerse. Seamos francos, hermana. Has construido algo interesante pero limitado. Bajo el paraguas de Goldman, con mi liderazgo, Secure Pass puede convertirse en una empresa verdaderamente institucional. Esto es un salvavidas, no una adquisición. Un salvavidas, repetí. Para una empresa rentable que crece un 30% anual con $55 millones de valoración. Valoración en papel, interrumpió mi padre. Basada en la exuberancia irracional de inversores tecnológicos que no entienden las métricas fundamentales del negocio. Me permití una pequeña sonrisa. Todavía no te has molestado en revisar nuestras finanzas reales, ¿verdad, papá? María distribuyó carpetas a todos en la mesa. La posición financiera actual de Secure Pass, la trayectoria de crecimiento, las tasas de retención de clientes y las métricas de rentabilidad. Como verán, no solo somos estables, sino que prosperamos según cualquier estándar comercial tradicional. Mateo apenas miró la carpeta. ¿Irrelevante? El mercado se está volviendo contra los proveedores de seguridad independientes. Necesitas la base de clientes y la credibilidad institucional de Goldman. ¿De eso se trata? Ayudar a Secure Pass. Por supuesto, respondió, sin mirarme a los ojos. Familia ayudando a la familia. Interesante, dije. Porque anoche anunciaste públicamente una adquisición que no había sido acordada, negociada o incluso propuesta a través de los canales adecuados. Eso suena menos a ayuda y más a una acción hostil destinada a desestabilizar nuestra empresa y forzar una venta. Tácticas de negocios, desestimó Mateo con un gesto. A veces el impulso público crea condiciones favorables para resultados inevitables. Y a veces constituye fraude de valores y manipulación de mercado, añadió María con énfasis. Uno de los abogados de Goldman se movió incómodo. Quizás deberíamos centrarnos en el camino a seguir en lugar de los comentarios de anoche. Excelente sugerencia, acepté. El camino a seguir es bastante sencillo. Su acumulación de acciones, aunque preocupante, no proporciona el control que creen. Asentí a María, quien distribuyó otro documento. Lo que no lograron descubrir en su debida diligencia, continué, es que Secure Pass tiene una estructura de acciones de doble clase. Las acciones que han estado acumulando son de clase B con derechos de voto limitados. Las acciones de clase A, que tienen un poder de supervoto de 10 votos por acción, están en manos principalmente de mí misma, de nuestra junta y de nuestro equipo fundador, bloqueadas en un fideicomiso de voto que requiere consentimiento unánime para cualquier adquisición. La sangre se le escapó del rostro a Mateo mientras escaneaba rápidamente el documento. Eso no puede ser legal, balbuceó mi padre. Es completamente legal, confirmó María.
Y se divulga en todos los acuerdos de accionistas. La estructura se implementó hace 3 años y fue aprobada por el 97% de los accionistas en ese momento. Además, continué, su intento de acumular acciones a través de empresas fantasma para evitar los requisitos de divulgación ha violado potencialmente las regulaciones de la SEC con respecto a la actividad transparente del mercado. Nuestros abogados han preparado una queja formal que se presentará esta tarde a menos que lleguemos a una resolución inmediata. El abogado principal de Goldman se inclinó para susurrar urgentemente al oído de Mateo. El rostro de mi padre había adquirido un tono rojo alarmante. Esto es absurdo, dijo. No puedes esperar burlar a Goldman Sachs con trucos legales. No trucos, corregí. Una gobernanza corporativa prudente diseñada específicamente para proteger contra exactamente este tipo de acción depredadora. Mateo se recompuso, aunque pude ver la tensión en su mandíbula. ¿Qué quieres, Isabela? Toda empresa tiene su precio. Quiero su desinversión completa de todas las acciones de Secure Pass en un plazo de 30 días. Quiero una declaración pública que aclare que nunca hubo conversaciones de adquisición entre nuestras empresas. Y quiero un acuerdo de no injerencia firmado que impida a Goldman acercarse a nuestros clientes o empleados durante los próximos 2 años. Ridículo, se burló Mateo. Perderíamos millones solo con la venta de acciones. La alternativa es peor, dije en voz baja. Nuestra queja a la SEC desencadenará una investigación sobre sus métodos de acumulación. El daño a las relaciones públicas de Goldman superará con creces cualquier pérdida financiera de una desinversión ordenada. Mi padre golpeó la mesa con la mano. ¿Así es como tratas a la familia? Con amenazas y maniobras legales. Familia, repetí incrédula. ¿Fue tratarme como familia cuando Mateo socavó Secure Pass ante posibles clientes? ¿Fue lealtad familiar cuando descartaste mi empresa como un pequeño proyecto durante 7 años? ¿Fue apoyo familiar cuando Mateo anunció una adquisición hostil en su fiesta de ascenso? Los negocios y la familia están separados, insistió mi padre. Exacto, coincidí. Por eso esto se manejará como un asunto de negocios, no como uno familiar. En ese momento, el teléfono de María vibró. Ella lo miró, luego me lo deslizó. En la pantalla había una alerta de noticias: las acciones de Goldman Sachs cayeron un 8% tras informes de actividad de adquisición irregular. Giré el teléfono para que Mateo pudiera verlo. Las noticias corren rápido en Wall Street. Su anuncio anoche planteó serias preguntas sobre los métodos e intenciones de Goldman. Cuanto más se prolongue esto, peor será el daño para todos. Los abogados de Goldman se agruparon, susurrando urgentemente. Mateo me miró con una mezcla de asombro y creciente respeto. Mi padre nos miraba a ambos, aparentemente incapaz de procesar que sus cuidadosos planes se estaban desmoronando. Necesitamos consultar con nuestros principales, dijo finalmente el abogado senior de Goldman. ¿Podemos tener la sala por 30 minutos? Por supuesto, respondí. Estaremos al lado cuando estén listos para discutir los términos de desvinculación. Mientras recogíamos nuestros materiales para irnos, Mateo finalmente recuperó la voz. ¿Cuánto tiempo llevas preparándote para esto? Desde la primera vez que alguien sugirió que era demasiado inexperta para dirigir mi propia empresa, respondí honestamente. Aprendí pronto a proteger lo que construí. En la sala de conferencias adyacente, mi equipo monitoreó la reacción del mercado. Las acciones de Goldman continuaron cayendo a medida que circulaban rumores. Los analistas planteaban preguntas sobre posibles problemas regulatorios. Secure Pass estaba de repente en el centro de atención, como objetivo de un intento de adquisición posiblemente indebido. 1 hora más tarde, teníamos nuestro acuerdo. Goldman desinvertiría todas las acciones de Secure Pass en un plazo de 14 días. Emitirían una declaración aclaratoria de que nunca hubo discusiones formales de adquisición, y firmarían un acuerdo de no injerencia que cubriría a clientes, empleados y propiedad intelectual. Mientras los abogados ultimaban los detalles, Mateo me pidió hablar en privado. En una pequeña sala de reuniones, alejada de los demás, finalmente dejó caer la fachada corporativa. Me superaste, admitió, luciendo genuinamente aturdido. Completamente y a fondo. Nunca fue un juego para mí, respondí. Secure Pass es el trabajo de mi vida.
Se pasó una mano por su cabello perfectamente peinado, despeinándolo por primera vez que yo recordaba. Te subestimé. Todos lo hicimos. Sí, papá está furioso y humillado. Sus contactos en Goldman están cuestionando su juicio por involucrarlos en este lío. Esa fue su elección, dije, sin sentir simpatía. ¿Y la tuya? Mateo asintió lentamente. Para lo que vale, la tecnología es realmente impresionante. Debería haberte abordado como un socio potencial, en lugar de como un objetivo. Sí, deberías haberlo hecho. ¿Hay algún camino a seguir desde aquí? Profesionalmente, quiero decir. Lo consideré por un largo momento. No de inmediato. La confianza se ha roto, Mateo, pero eventualmente, quizás, si se aborda de manera adecuada y transparente. Extendió su mano. ¿Justo? Se la estreché brevemente, la primera interacción genuina que habíamos compartido en años. Cuando los documentos finales fueron firmados y el equipo de Goldman se hubo marchado, mi padre se quedó atrás, sentado solo en la sala de conferencias. Me detuve en el umbral, incierta sobre si hablar con él. Humillaste a tu hermano hoy, dijo sin levantar la vista. Y por extensión, a mí. Ustedes se humillaron a sí mismos, corregí. Yo simplemente defendí lo que construí. Con trucos y maniobras legales. Con previsión y un buen gobierno corporativo. Exactamente lo que habrías esperado de Mateo. Finalmente me miró. Realmente me miró, quizás por primera vez en años. ¿Cuándo te volviste tan formidable? Siempre lo fui, dije simplemente. Simplemente nunca te molestaste en darte cuenta. Lo dejé allí, regresando con mi equipo para completar la limpieza de la batalla de la mañana. Por la tarde, la declaración de Goldman había sido publicada, aclarando que nunca hubo conversaciones de adquisición con SecurePass. Los canales de noticias financieras especulaban sobre el drama detrás de escena, pero la crisis inmediata había sido evitada. Esa noche, mientras me preparaba para volar de regreso a San Francisco, mi madre llamó. ¿Estás bien?, preguntó, con genuina preocupación en su voz. Estoy bien, mamá. Mejor que bien, en realidad. Tu padre está devastado. La posición de Mateo en Goldman está bajo revisión. Ellos tomaron sus decisiones, dije, sintiendo un leve arrepentimiento por su posición, atrapada entre nosotros, pero no por el resultado en sí. ¿Habrá alguna vez un camino de regreso para esta familia?, preguntó suavemente. Miré por la ventana del hotel El Horizonte de Nueva York, considerando seriamente su pregunta. Quizás, pero no sin un cambio real. No sin respeto que fluya en ambas direcciones. Entiendo, dijo, sorprendiéndome. Y por lo que vale, estoy orgullosa de ti. No solo por ganar hoy, sino por construir algo significativo a tu manera. Sus palabras, tan anheladas, me hicieron llorar inesperadamente. Gracias, mamá. Eso significa más de lo que sabes. Las consecuencias continuaron en los días siguientes. Mateo fue temporalmente removido de su nuevo puesto, pendiente de una revisión interna. Mi padre enfrentó preguntas incómodas de sus colegas bancarios sobre su papel en el intento fallido de adquisición. SecurePass recibió una atención sin precedentes, con nuestra lista de clientes y el crecimiento de ingresos de repente siendo de interés para las principales publicaciones de negocios. A pesar de todo, mantuve un silencio digno públicamente mientras trabajaba con nuestro equipo para fortalecer aún más la empresa. Lo que se había pretendido como nuestra destrucción se había convertido, en cambio, en nuestro trampolín hacia un mayor reconocimiento y crecimiento. Un mes después de la confrontación, nuestra junta directiva aprobó por unanimidad una nueva ronda de financiación que valoró SecurePass en $80 millones. La desertora no solo había sobrevivido, había prosperado, construyendo algo que incluso sus críticos más acérrimos ya no podían desestimar. 6 meses después del intento fallido de adquisición, SecurePass se había transformado de un respetado actor de la industria a un líder reconocido en identidad digital. Nuestra valoración había aumentado a $80 millones, con ofertas de adquisición llegando regularmente de importantes empresas tecnológicas. Las rechacé todas, comprometida con nuestro camino independiente hacia adelante. Las consecuencias profesionales para Mateo habían sido significativas, pero no habían acabado con su carrera.
Después de una suspensión de 3 meses y una degradación, regresó a Goldman en una capacidad reducida. Su ascenso rápido al liderazgo ejecutivo fue descarrilado, pero no destruido. Su reputación había sufrido un golpe, pero en el mundo bancario, tales contratiempos a menudo eran temporales si uno mostraba la debida contrición y se reconectaba con los aliados correctos. Mi padre había enfrentado su propia rendición de cuentas. Su posición entre sus pares había sufrido cuando surgió la historia completa sobre su papel en un ataque mal concebido a la exitosa empresa de su hija. Quizás por primera vez en su vida, había fracasado públicamente en algo que había iniciado. La experiencia había sacudido su confianza de maneras que nunca antes había presenciado. Nuestras relaciones familiares seguían tensas, pero poco a poco se estaban transformando en algo nuevo. Las viejas dinámicas nunca podrían volver, lo cual consideré una bendición. La pregunta era si algo más sano podría surgir de los escombros de nuestros antiguos patrones. Mi madre había sido la primera en acercarse de manera significativa, visitándome en San Francisco un mes después de la confrontación. Durante la cena en mi restaurante local favorito, me hizo preguntas reflexivas sobre Secure Pass, escuchando atentamente mis explicaciones sobre nuestra tecnología y visión. Debí haber hecho esto hace años, admitió. Realmente escucharte sobre tu trabajo. Sí, debiste haberlo hecho, respondí, pero sin amargura. Siempre traté de ser la pacificadora, continuó. Pero ahora me doy cuenta de que mi silencio permitió el favoritismo de tu padre y el sentido de derecho de Mateo. ¿Así fue? Lo siento, Isabela. De verdad lo siento. Su disculpa, sencilla pero sincera, fue el comienzo de una nueva relación entre nosotras. Ella comenzó a plantarle cara a mi padre con más frecuencia, negándose a que desestimara mis logros o elevara los de Mateo por defecto. Fue una pequeña revolución en nuestra dinámica familiar, pero significativa. A raíz de estos cambios, me encontré reflexionando profundamente sobre el éxito, la familia y lo que realmente me importaba. La validación que una vez había buscado desesperadamente de mi padre y mi hermano ya no parecía importante. Me había demostrado a mí misma, más allá de toda duda razonable. La pregunta ahora era qué hacer con esa confianza y seguridad, tan duramente ganadas. Decidí canalizarla para ayudar a otros. Utilizando una parte de mi recién valioso capital en Secure Pass, establecí un fondo de becas para emprendedores poco convencionales, dirigido específicamente a estudiantes universitarios que habían abandonado la carrera, con ideas tecnológicas prometedoras. La beca de innovación Parker invertía deliberadamente los valores de mi padre, celebrando a aquellos que elegían caminos poco convencionales cuando la oportunidad lo exigía. La primera cohorte de 5 becarios incluyó a una mujer de 20 años que había dejado la UC Berkeley para desarrollar tecnología de baterías sostenibles, y a un joven de 19 años de la zona rural de Michigan que había pausado su educación universitaria comunitaria para construir software educativo accesible. Mentorear a estos jóvenes innovadores me dio un sentido de propósito más allá de Secure Pass. 4 meses después del intento de adquisición, Mateo me contactó por correo electrónico, preguntando si me reuniría con él para tomar un café durante mi próximo viaje a Nueva York. Acepté con cierta aprensión, insegura de qué esperar. Nos reunimos en un café tranquilo en Bryant Park, lejos del distrito financiero y de sus lugares habituales. Llegó sin el impecable traje al que estaba acostumbrada a verlo, vestía pantalones casuales y un suéter sencillo. Parecía más viejo de alguna manera, el pulcro barniz agrietado, revelando al ser humano debajo. Gracias por reunirte conmigo, dijo, con una humildad genuina en su voz. Por supuesto. He estado pensando mucho estos últimos meses, continuó, sobre quién soy sin la identidad de niño de oro, sobre por qué me sentí tan amenazado por tu éxito que intenté quitártelo. No dije nada, dejándolo encontrar su camino a través de este difícil territorio. Creo que siempre me definí en oposición a ti, admitió. El hijo responsable contra la hija rebelde. El que seguía las reglas contra la que las rompía. Cuando tu camino empezó a funcionar mejor que el mío, rompió algo en mi visión del mundo. Nunca me propuse competir contigo, Mateo. Simplemente seguí mi propio camino. Lo sé ahora, pero entonces no podía verlo. Miró su café. Papá nos programó a ambos de diferentes maneras. A mí para buscar su aprobación a través de los canales aprobados. A ti para buscarla demostrándole que estaba equivocado. Fue una percepción que no había considerado antes. Quizás,
reconocí. De todos modos, continuó, quiero que sepas que lo siento. No solo por el intento de adquisición, sino por años de socavarte y desestimar tu trabajo. Fue un error, y provino de mi inseguridad, no de una evaluación real de tus habilidades. Gracias por decir eso, dije, encontrando que realmente lo sentía. ¿Qué harás ahora, profesionalmente? Un destello del viejo Mateo apareció, ambicioso a pesar de todo. Reconstruir. He estado hablando con algunas startups fintech sobre roles de asesoramiento. Resulta que mi experiencia tanto en banca tradicional como en cómo no abordar adquisiciones es valiosa. Me reí a pesar mío. Me imagino que sí. No pediré tu ayuda, dijo rápidamente. Necesito arreglar esto yo mismo. Lo consideré por un momento. El hermano con el que había crecido nunca habría admitido un fracaso ni aceptado una responsabilidad tan directamente. Quizás estaba ocurriendo un crecimiento real. Podría hacer algunas presentaciones, ofrecí cautelosamente, no a competidores directos, sino a espacios adyacentes donde tu experiencia bancaria sería valiosa. La esperanza brilló en sus ojos. ¿Harías eso? ¿Después de todo? Con límites y expectativas claras. Sí, todo el mundo merece una segunda oportunidad para hacerlo bien. Nos despedimos con un plan tentativo de volver a hablar en unas semanas. No fue exactamente un perdón, pero fue una apertura, una posibilidad de un tipo diferente de relación fraternal en el futuro. Mi padre demostró ser más resistente al cambio. Cuando finalmente hablé con él por teléfono, su enfoque fluctuó entre el reconocimiento a regañadientes de mi éxito empresarial y la insistencia continua de que había sido innecesariamente dura en mi respuesta al intento de adquisición. Podrías haberlo manejado en privado, argumentó, sin la humillación pública. Como la forma privada en que Mateo anunció sus planes en su fiesta de ascenso, le repliqué. No tuvo una buena respuesta para eso. Eventualmente, se centró en lo que sospechaba que era su verdadera preocupación. La carrera de tu hermano ha sido dañada. Él trabajó toda su vida por esa posición. Y yo trabajé toda mi vida por SecurePass, respondí, que él intentó tomar por la fuerza. La conversación terminó sin resolverse, pero al menos fue honesta. Mi padre y yo quizás nunca reconciliaremos completamente nuestras diferentes visiones del mundo, pero podríamos quizás alcanzar un estado de respeto mutuo, por muy a regañadientes que fuera por su parte. A medida que SecurePass continuaba prosperando y expandiéndose, me encontré cada vez más atraída por los aspectos de mentoría y educación de mi trabajo. El programa de becas se amplió, y comencé a dar charlas en universidades sobre emprendimiento y trayectorias profesionales poco convencionales. En algún momento, la espina que sentía por ser la desertora se disolvió, siendo reemplazada por un orgullo genuino en el camino que había elegido. Una noche, mientras salía de la oficina después de un día particularmente satisfactorio de avances en productos y comentarios positivos de los clientes, recibí un correo electrónico inesperado de Stanford. Me ofrecían un título honorífico en reconocimiento a mis contribuciones a la ciberseguridad y la innovación en identidad digital. La ceremonia incluiría un discurso de graduación para la clase de Ciencias de la Computación. Me senté en mi escritorio, mirando la invitación con emociones encontradas. 7 años antes, había dejado Stanford sin garantía de éxito, impulsada por la creencia en mi visión y la determinación de demostrar mi valía. Ahora querían honrarme por esa misma decisión. ¿Aceptar el título validaría de alguna manera la fijación de mi padre en las credenciales? ¿O representaría el cierre de un círculo, un reconocimiento de que muchos caminos pueden conducir a una contribución significativa? Después de una cuidadosa consideración, acepté la invitación con una condición: solicité que los becarios también fueran reconocidos en la ceremonia, destacando que tanto las trayectorias educativas tradicionales como las no convencionales merecían celebración. El día de la ceremonia, me paré en el podio, mirando el mar de graduados con sus togas y birretes. Mi madre estaba sentada entre el público, radiante de orgullo visible. Mi padre había declinado asistir, aún incapaz de abrazar por completo la narrativa de la desertora exitosa convertida en innovadora homenajeada. Mateo, sorprendentemente, había venido, sentado algo incómodo junto a nuestra madre, pero presente al fin y al cabo. La educación adopta muchas formas, comencé. Algunos de los aprendizajes más valiosos ocurren en aulas como las de aquí en Stanford. Otros suceden en los garajes y cafeterías donde nacen las startups.
Otros en los dolorosos momentos de fracaso y en los estimulantes momentos de avance. Compartí mi viaje con honestidad, tanto las luchas como los triunfos. Hablé sobre el coraje necesario para seguir caminos poco convencionales y la importancia de construir el éxito en tus propios términos. La mayor libertad no proviene de la validación externa, concluí, sino de la confianza interna de que estás persiguiendo tu contribución única con integridad y propósito. El éxito sin integridad no es éxito en absoluto. Una vida vivida únicamente para la aprobación de los demás no es vida en absoluto. Mientras los aplausos me envolvían, sentí una sensación de paz que nunca había esperado encontrar. Mi valor ya no estaba ligado a la aprobación de mi familia, ni siquiera a la valoración de Secure Pass. Estaba anclado en el conocimiento de que había construido algo significativo, había ayudado a otros en el camino y me había mantenido fiel a mi visión a pesar de la enorme presión para conformarme. La desertora había encontrado su propia definición de éxito, una que nunca podría ser arrebatada por adquisiciones hostiles o la desaprobación familiar. Y en esa realización había una libertad más valiosa que cualquier valoración de empresa. ¿Alguna vez alguien en tu vida subestimó tu potencial o trató de forzarte a un camino que no era el adecuado para ti? ¿Cómo respondiste y qué aprendiste de esa experiencia? Comparte tu historia en los comentarios a continuación, y no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones si quieres escuchar más experiencias de la vida real sobre cómo encontrar el éxito en tus propios términos. Gracias por escuchar mi viaje, y recuerda, la validación más importante es la que te das a ti misma.